Ujú. Sí, 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 sí. ¿Ahora lo veis? Sí, sí. Bien, pues esta era la primera diapositiva, es el esquema de la presentación. Como comentaba, voy a hablar del cáncer de pulmón en el contexto de la pandemia, de quiénes somos los que participamos en este proyecto del REFINE y los biomarcadores. Hablaré de biomarcadores en cáncer de pulmón, en realidad de su situación en el cáncer de pulmón y el cribado, y también en el manejo de nódulos incidentales, y luego del Early CDT-LAM, que es el test que usamos en el REFINE, y unas conclusiones al final. En el contexto de la pandemia, se ha identificado que los pacientes con cáncer son un grupo de alto riesgo, tienen más riesgo de eventos graves, ingreso en UCI de ventilación mecánica, progresión rápida o mortalidad, y que hay que adoptar unas medidas que todos conocemos. También se comenta en esta publicación de Medical Clinics de 2020 que va a haber un aumento de los estadios más tardíos, ¿no? con peor supervivencia, calidad de vida y más coste en el contexto de la pandemia. Además, se ha propuesto en varios foros, incluyendo varias sociedades científicas, la suspensión temporal de los programas de cribado, incluyendo los programas de cribado de cáncer de pulmón, que sin duda contribuirán al aumento de los estadios más tardíos de cáncer de pulmón y de posiblemente un aumento de la mortalidad. Este es un gráfico de una publicación reciente del Lancet Oncology que se plantea 3 escenarios diferentes en cuanto al impacto de la pandemia en el cáncer de pulmón. Como veis, aquí hablan de un aumento de muertes por cáncer en el seguimiento a 5 años. Y el aumento se calcula en el Reino Unido en unas 1.372 muertes adicionales por cáncer de pulmón. Estos son muertes adicionales que son consideradas evitables. Se trata de un aumento de un 4,8 a un 5,3% de la mortalidad por cáncer de pulmón. Este es un gráfico que pone en evidencia este riesgo de aumento de mortalidad por la pandemia con el cáncer de mama, los cánceres más frecuentes, colorectal, pulmón y esófago. Y como veis, tanto el cáncer colorectal como el cáncer de pulmón se estima que pueden tener en estos 3 diferentes escenarios un aumento importante de la mortalidad en los próximos 5 años a consecuencia de la pandemia. Estas son las guías que aparecen en el documento CHESS del 2020 en lo que se refiere al manejo de nódulos pulmonares y hablan aquí del manejo del nódulo pulmonar pre-COVID, ¿no? Cuando teníamos una serie de guías como la BTS, que es bastante exhaustiva, o LAMRADS, que se utiliza mucho en los Estados Unidos, también la Fleischner y las recomendaciones CHESS del manejo de diferentes tipos de nódulos pulmonares sólidos incidentales, ¿no?
y tienen mucho que ver con las guías que yo uso desde hace muchos años y que usamos aquí en la clínica, que son las guías de la IELCAP, o el consenso de IELCAP en torno al manejo algorítmico de los nódulos pulmonares, donde digamos, el umbral de positividad de un escáner de cribado se sitúa en 6 milímetros, por debajo de 6 milímetros solemos hacer un control anual, y más allá de 6 milímetros hacemos siempre un control o bien a 3 meses o, dependiendo del tamaño del nódulo, incluso antes. Estas son las guías de pre-COVID del manejo de nódulos subsólidos o nódulos no sólidos, que como veis pues tienen un manejo muy diferente, sobre todo prolongándose el intervalo de seguimiento en muchos casos, ya que estas imágenes pueden representar un cáncer en sus estadios muy iniciales, preinvasivo, y también se hace un manejo más pausado, no se suele hacer un control muy pronto, sino que el control suele ser anual y durante más años que lo que sería el manejo de un nódulo pulmonar sólido. En esta publicación de CHESS de 2020, que habla de las recomendaciones en el contexto de la pandemia y qué hacer con nódulos pulmonares del criado, como veis, hay una serie de recomendaciones, todas ellas tienen o van a tener impacto en el manejo del nódulo pulmonar y posiblemente en las consecuencias de la aparición de nódulos pulmonares más agresivos y de cánceres en estadio más avanzado. Se comenta en esta publicación que debe demorarse la iniciación del cribado, o sea, si un paciente que tiene unos criterios de inclusión, como sabéis en Estados Unidos hasta hace bien poco eran los criterios del NLST, aunque se acaban de proponer criterios más expansivos, más liberales, reduciendo la edad a 50 años y aumentando o disminuyendo, perdón, el hábito tabáquico a 20 paquetes año, pero en esta publicación se recomienda demorar, si tienes un paciente apto para cribado con esos criterios de inclusión de edad y tabaquismo, demorar su iniciación en el cribado. Y luego también se menciona que en base a la experiencia con la pandemia y la dificultad en acceso a pruebas de diagnóstico, que se puede demorar también el cribado anual en aquellos pacientes que ya participan en un programa de cribado en los Estados Unidos. Además, es aceptable, según esta publicación, demorar los tags de seguimiento entre 3 y 6 meses, ¿no? Y la excepción notable, que está ahí en rojo, son aquellos nódulos, como veis, pues de altísimo riesgo, ¿no? Nódulos de 8 milímetros o más de diámetro, con una probabilidad estimada de cáncer de entre 65 y 85%. Para poner esto en contexto, como sabéis, las guías BTS recomiendan intervenir o hacer una prueba diagnóstica complementaria en aquellas personas que tienen un nódulo con riesgo de malignidad de más del 60%, les parece razonable, ¿no? En este contexto también de esta publicación de CHESS surgen estas dudas, ¿no? ¿Qué hago con un nódulo de 8 milímetros o más, pero con una probabilidad de cáncer relativamente modesta, ¿no? De 10 a 25%? Pues es aceptable según los autores, es una guía de consenso por autores de primer nivel, pero no deja de ser más una cuestión de opinión, ¿no? De qué hacer en esta situación tan rocambolesca que vivimos, pues es aceptable según ellos en ese contexto reevaluar al paciente con TAC en 3 a 6 meses, ¿no? Y luego aquel paciente que tiene, como hemos mencionado, un riesgo muy alto de cáncer de pulmón y un nódulo de esas características, pues consideran los autores que se puede evitar pruebas complementarias e ir directamente a tratamiento empírico, entre el que incluyen pues obviamente la intervención quirúrgica en aquellos pacientes que son operables, pero también la radioterapia digamos empírica en aquellos enfermos que tienen este tipo de nódulos sin confirmación histológica. Incluso en esta publicación se atreven a decir que en el contexto de un cáncer no microcítico de pulmón en estadio 1 se puede demorar la cirugía o el tratamiento dependiendo de varios factores como son el tamaño del tumor, el crecimiento del mismo, resultados del PET-TAC en cuanto a avidez de FDG, del nódulo en concreto y la situación funcional del paciente. O sea, incluso hablan de, bueno, vamos a ver cómo está el paciente y en función de eso podemos incluso demorar una intervención en el contexto de un estadio 1 de cáncer no microcítico de pulmón. Las guías europeas, en concreto las de la ESMO, la guía de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, hacen un abordaje relativamente similar, hablan de prioridades en cuanto a el paciente si tiene riesgo vital, etcétera, y determinan 3 prioridades: alta prioridad, prioridad media y baja prioridad para el manejo de pacientes con sospecha de cáncer.
Y bueno, esta es una tabla de la misma publicación del año pasado de la ESMO, donde podéis observar que bueno, la mayoría de nódulos pulmonares incidentales, de nódulos pulmonares de pequeño tamaño, bueno, van a ser clasificados en ese rango de baja prioridad. Y prácticamente ninguno de estos nódulos, incluidos los nódulos de más de 8 milímetros, pues van a caer en esa alta prioridad en cuanto a su manejo. O sea que nos enfrentamos a un escenario donde el manejo del nódulo se va a resentir de los efectos de la pandemia e incluso el tratamiento precoz de algunos tumores puede verse afectado, como comentábamos al principio, de esas estimaciones del Reino Unido y que pues, todo esto puede llevar a un aumento de la mortalidad y a un aumento de los estadios tardíos en cáncer de pulmón. Entonces, en ese contexto, pues vamos a hablar de qué nos puede aportar un biomarcador, ¿no? en el manejo de este tipo de paciente, ¿no? Ya he comentado que yo soy el actual director del Departamento de Neumología de la Clínica de Navarra, que tiene estas dos sedes, la primera en Pamplona, que ya lleva muchos años, y la de Madrid, que lleva unos 3 años aquí en Madrid trabajando. También codirijo con el doctor Trujillo el proyecto Cassandra de la SEPAR, que intenta abordar el cribado de cáncer de pulmón y el manejo del nódulo pulmonar desde un punto de vista más holístico, centrado en el paciente, en vez de en el propio cáncer de pulmón, ¿no? Y Cassandra es un acrónimo que en inglés significa Cancer Screening, Smoking Cessation y Respiratory Assessment. O sea, la idea es abordar al paciente fumador para intentar que deje de fumar y para también identificar esas enfermedades asociadas al tabaquismo que van más allá del cáncer de pulmón y que están muy ligadas al cáncer de pulmón, puesto que suponen un aumento del riesgo del mismo, ¿no? Como pueden ser el enfisema y la propia EPO. Ambas patologías ya sabéis que son infradiagnosticadas. Nosotros hace unos años hicimos un estudio en la Jiménez Díaz, cuando trabajaba yo allí, de 2 años de comité de tumores, donde identificamos que hasta un 60% de los pacientes que tenían EPOC y cáncer de pulmón se les diagnosticaba la enfermedad obstructiva crónica en el momento del diagnóstico oncológico, y que era un diagnóstico a menudo infravalorado en esos pacientes y que tiene gran impacto en ellos, ¿no? También participo en el comité científico de esta iniciativa, se llama Lung Ambition Alliance, que es una estrategia de varias sociedades científicas, de AstraZeneca, de Guardant Health y también de la IASLC, que pretende pues, cambiar la mortalidad por cáncer de pulmón en el mundo, abordando el aspecto de cribado, diagnóstico precoz y el manejo del cáncer de pulmón en 3 fases. Y en este año estamos en la primera fase, que es la fase dedicada, digamos, al diagnóstico precoz y cribado de cáncer de pulmón. Tuvimos un evento de presentación de la alianza hace no mucho, como veis, con miembros de la IASLC, entre ellas estaba Enriqueta Felip. También participaron Ricky Rubio y la hija de Johan Cruyff como miembros de sus respectivas fundaciones dedicadas al mejor manejo del cáncer de pulmón, el doctor Laure Molins, que es el coordinador de todo el proyecto, y yo. Luego también estuvo con nosotros la directora de la Comisión de Sanidad del Congreso, Rosa Romero, que ha mostrado mucho interés en que se celebre una sesión con pleno de la Comisión del Congreso para abordar este tema que, como sabéis, ha quedado nuevamente de lado o dejado de la mano de Dios en el Consejo Interterritorial, en el documento que recientemente se ha aprobado. Nuevamente el cribado de cáncer de pulmón pues se pospone o se posterga para el futuro, alegando que hace falta más evidencia. Bueno, esto es todo debatible en cuanto a los puntos que ellos mencionan en ese documento, de si es o no necesario tener ese tipo de información o esa información ya existe, ¿no? Y esta es la reunión que se ha propuesto para el pleno de la Comisión de Sanidad del Congreso y a ver si podemos convencer a nuestros parlamentarios de que el cribado de cáncer de pulmón puede mejorar la supervivencia en cáncer de pulmón. Y por último, este es el proyecto REFINE, que como comenté al principio, está integrado en el PI de Oncología Torácica de la SEPAR. También hemos recibido una beca del propio PI para poner en marcha una supervisión con una CRO de los resultados de este proyecto. Se trata de un registro que comentaré con más detalle en breve. Y hasta aquí llegamos a la cuestión clave, ¿no? Que es si es verdad que necesitamos biomarcadores en el diagnóstico o el manejo del cáncer de pulmón. Y en especial en este
caso concreto del proyecto REFINE, si necesitamos biomarcadores que nos ayuden en el manejo del nódulo pulmonar, ¿no? Y cito aquí a una publicación que tuve la suerte de participar en ella, que se ha publicado en el Journal of Thoracic Oncology, que versa sobre los biomarcadores en el cribado de cáncer de pulmón. Y en esta publicación identificamos pues, dos necesidades clínicas o dos oportunidades para los biomarcadores que tienen que ver con el refinamiento del riesgo para mejorar la selección de individuos que son partícipes en un programa de screening y, sobre todo, la caracterización de nódulos indeterminados encontrados durante el cribado. Lo mismo se podría decir de aquellos nódulos identificados en una colonoscopia virtual o en una angiocoronariografía o mismamente en un TAC de tórax, una TAC de tórax realizada por cualquier motivo, ¿no? Donde son hallazgos frecuentes y que siempre nos ponen en la tesitura de hacer un seguimiento. Para resumir por qué necesitamos biomarcadores, desde luego en el contexto de cribado, pongo esta imagen que es un gráfico de un New England del 2013 que tiene que ver con el análisis de riesgo de los pacientes incluidos en el NLST y cómo mejorar, digamos, u optimizar los resultados del cribado. Todo ello basado en los resultados del NLST que se publicaron, como sabéis, en el 2011. Y aquí hablan de diferentes, digamos, quintilos de riesgo, diferentes perfiles de riesgo. Y como veis, el último perfil de riesgo, el quintilo 5, tiene que ver con aquellos sujetos que tienen un riesgo de más de 2% de cáncer de pulmón. Esto no es una cuestión baladí. Yo cuando estuve en la Jiménez Díaz y empezamos un proyecto de cribado de cáncer de pulmón, se nos ocurrió que para no hacer demasiado ruido y para intentar convencer a las administraciones y a nuestros gestores en aquel hospital, teníamos que seleccionar a las personas de mayor riesgo para ese proyecto piloto de cribado. Y ahí incluimos a pacientes que tenían los criterios de edad y tabaquismo del NLST, a los que añadimos un factor de riesgo adicional que podía ser o bien la EPOC, o sea, una alteración funcional compatible con EPOC, o bien la presencia de enfisema en una TAC que se habría hecho previamente o en la misma TAC basal del paciente, ¿no? Y esos pacientes, todos ellos estarían en este quintilo 5 o este factor de riesgo. En ese programa de cribado teníamos, en el momento de venirme yo a la clínica de Navarra, un 3% de cáncer de pulmón entre los participantes. Y como veis, esto es importante porque si hablamos de los pacientes con menor riesgo, vamos a tener que hacer muchísimos cribados, 5.000 y pico, para salvar una vida por cáncer de pulmón, y va a conllevar esto un aumento de la tasa de falsos positivos. Si bien es cierto que casi todos esos falsos positivos son seguidos con TAC y no requieren una prueba invasiva, pero esto es un problema, ¿no? Mientras que cuando limitamos el cribado a las personas de mayor riesgo, podemos hablar de un número reducido de pacientes que tenemos que cribar para identificar un cáncer de pulmón, en torno a 160. En La Concha, con 1.400 personas cribadas, ya teníamos más de 40 cánceres, o sea que incluso con más riesgo tenemos mejores resultados y reducimos también la tasa de falsos positivos. He de decir que en La Concha, al optar por un proyecto de más riesgo, también tuvimos un aumento de la tasa de estadios más avanzados. Aún así, teníamos un 65% de estadios quirúrgicos en nuestro programa de cribado de cáncer de pulmón, ¿no? En la clínica seguimos un proyecto un poquito diferente, con unos criterios más liberales, con edades comprendidas entre los 40 y los 80 años y un hábito tabáquico menos pronunciado. Estas son otras razones para plantear el uso de biomarcadores en el contexto tanto del cribado como de la identificación de nódulos pulmonares incidentales, ¿no? Nos permiten, como he comentado antes, refinar los criterios de selección para ver a quién incluimos. Como he dicho, si podemos incluir a personas de más riesgo, vamos a reducir el número necesario para cribar e incluso la tasa de falsos positivos y obviamente optimizar el coste-beneficio del cribado. Nos va a permitir manejar los nódulos pulmonares indeterminados con cierta seguridad, que ahora mismo depende en general de seguimiento radiológico, con la incertidumbre que eso conlleva, caracterizar nódulos pulmonares, decidir qué intervalo de escaneado es el más óptimo. De momento, pues esto es un debate en la literatura, si debe ser anual, bianual o seguir un esquema como el del Nelson, que sabéis que iba prolongando el intervalo de cribado en función de los años que llevaba un paciente en el cribado y de los hallazgos en las TACs sucesivas,
qué hacer con pacientes con múltiples nódulos y cómo seguir a un paciente concreto con vigilancia. Los biomarcadores en el contexto de cribado están en fase de desarrollo, hay infinidad de ellos, como veis en este gráfico, e infinidad de opciones, incluyendo pues, no solo sangre, como sería el caso de los test de autoanticuerpos, sino también firmas de ARN o microRNA, ADN también, podemos hablar de metabolitos, con metabolómica tanto en sangre como en orina, de esputo, de la nariz electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos biomarcadores que prometen en este contexto echarnos una mano con el manejo de pacientes que tienen un nódulo pulmonar y que, bueno, al no tratarse de nódulos pulmonares fácilmente abordables en muchos casos, pues tenemos como prácticamente única opción de momento el seguimiento radiológico. Y en este contexto pues sería muy útil disponer de alguna prueba de sangre o de esputo o de lo que sea que nos permita tomar decisiones acerca de si necesitamos invadir a ese paciente. Los test de autoanticuerpos se incluyen en el contexto de cáncer de pulmón, en el contexto del Early CT, que es el test que usamos nosotros en el REFINE, pues 7 autoanticuerpos que, como veis, son el P53, New York ESO1, CAGE, GBU45, las OX2, HUD y MAGE4, que son diferentes autoanticuerpos que nos permiten identificar la presencia de un cáncer de pulmón de forma precoz. La firma es bastante específica para el cáncer de pulmón, aunque no exclusiva del propio cáncer de pulmón. La idea es evidente, intentamos identificar un cáncer de pulmón por un marcador en sangre o un biomarcador que nos permita conocer que ese paciente tiene un cáncer de pulmón antes de que sea demasiado tarde. En este sentido, hay evidencia de que los autoanticuerpos son positivos hasta 4 años antes de que el paciente acuda a un médico por tener síntomas. Esto es compatible con lo que sabemos de la fase preclínica del cáncer de pulmón. De Koenig hace no mucho publicó sus hallazgos basados en el NLST, donde hablaba de las diferentes fases preclínicas del cáncer de pulmón y situaba en torno a esos 3-4 años esa fase preclínica del cáncer de pulmón. Esa es nuestra ventana de oportunidad para identificar al paciente con cáncer de pulmón antes de que acuda al médico por síntomas, cuando ya estamos hablando de un 80 o 70% de estadios avanzados no quirúrgicos, no resecables y, por tanto, en principio no curables, ¿no? Y estos autoanticuerpos, además de permitirnos esa detección temprana, de aparecer muy pronto en la evolución del cáncer de pulmón, tienen una alta especificidad. Y como he comentado, pues es una firma específica del cáncer de pulmón. Esta es una publicación de hace ya 3 o 4 años, que apareció en Journal of Cancer Therapy, donde se aprecian los diferentes valores de especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del test de autoanticuerpos. Y como veis, lo que destaca en ese margen a la izquierda es la alta especificidad, mientras que en la columna siguiente de sensibilidad vemos que la sensibilidad cae, ¿no? Y como todo test diagnóstico, podemos jugar, digamos, un poco con la sensibilidad y especificidad, pero en general cuando bajamos una subimos la otra y viceversa, ¿no? Entonces, en general, este test es un test de alta especificidad y tiene una sensibilidad menor. ¿Y para qué sirve en el contexto clínico, en la práctica clínica habitual? Bueno, pues esta es una publicación de Pierre Massion de también hace 3-4 años que apareció en el Journal of Thoracic Oncology, donde queda plasmada la utilidad del test, ¿no? En esta publicación lo que se hace es demostrar que la combinación de una calculadora de riesgo, en concreto la de la Mayo Clinic, con el test EARLY-CDT permite aumentar digamos, la rentabilidad diagnóstica desde el punto de vista de determinar si un paciente tiene un cáncer de pulmón o no. Esa curva ROC se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba cuando combinamos los dos tests en vez de utilizar exclusivamente la curva que nos proporciona el test de la Mayo Clinic, que es un test muy sencillo, como sabéis. Yo lo uso no todos los días, pero prácticamente todos los días en la consulta. Está disponible online y es gratuito y es muy sencillo, ¿no? Incorporas la edad del paciente, el diámetro del nódulo, si el paciente es fumador o exfumador, si ha tenido un cáncer extratorácico en los últimos 5 años, si el tumor o el nódulo se localiza, en el lóbulo superior, si es espiculado o no, y en su última versión incluye también los resultados de una PET-TAC, la avidez por FDG, aunque se puede poner, si no se dispone de él, que no se ha hecho esa PET-TAC.
y introduce uno esos datos y la calculadora te emite un veredicto, digamos, de riesgo, ¿no? Y te estima la probabilidad de malignidad de ese nódulo pulmonar. Como sabéis, ya prácticamente todas las sociedades científicas recomiendan el uso de algún tipo de calculadora de riesgo, porque el manejo del nódulo pulmonar en general lo hacemos mal, tanto en primaria como en las consultas de especialidad, porque a menudo no seguimos las guías y a menudo no seguimos los intervalos. En un estudio de la Mayo Clinic de hace unos años se demostró que se hacían, por ejemplo, en los Estados Unidos, un número importante, un exceso de PET tags en el contexto del nódulo pulmonar solitario, donde probablemente no estaban indicados si nos atenemos a las guías, aunque esto puede haber cambiado con las guías de la BTS, que son más partidarias de hacer seguimiento con la PET tag. Pero este tipo de calculadoras son muy útiles. Lo que pasa es que siempre te dan una probabilidad y te dejan en ese limbo, en algunos casos, de qué hacer con un paciente concreto. Y ahí surge el uso del biomarcador, del early CDT, que nos permite, especialmente en un grupo de pacientes muy interesante, pues tomar ciertas medidas. Como veis, cuando nos miramos en el espejo de esta publicación, que esto es de archivos de medicina interna del 97, lo que está claro es que para algunos pacientes un biomarcador no es especialmente útil. ¿Y para qué pacientes no es especialmente útil? Pues para los de altísimo riesgo y para los de muy bajo riesgo. Quiere decir que si tenemos un paciente muy escorado a la derecha en este gráfico con una probabilidad pretest muy alta de cáncer de pulmón, realmente ahí ya estamos planteándonos una intervención y lo que el test nos aporta es relativamente poco, ya que ya estamos en esa zona que veis aquí en naranja, donde la intervención está recomendada sí o sí. Entonces el test no nos va a aportar nada. Y si estamos en la zona a la izquierda de bajo riesgo, en esa zona verde, el test, aunque nos aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pues lo aumenta a un riesgo indeterminado, o sea que pasamos de tener un bajo riesgo a entrar en el limbo, valga la expresión. Donde el test es muy útil combinado con la calculadora de riesgo de la Mayo Clinic es en aquellos pacientes que tienen un riesgo indeterminado de cáncer de pulmón, donde, como veis, hay dos niveles de positividad en el test de autoanticuerpos, moderado o alto, y ese riesgo nos lo multiplica por 2 a 4 veces. Luego podemos tener un paciente cuyo riesgo calculado en base a la calculadora de la Mayo es indeterminado, que aumenta y entra en rango de intervención cuando tenemos un test early CDT positivo. O sea que los biomarcadores nos permiten, digamos, reestadiar el riesgo de un paciente concreto con un nódulo concreto, en algunos casos permitirnos tomar la decisión de invadir a ese paciente porque entran en ese cálculo de riesgo de intervención, o en algunos casos también bajar el riesgo a un riesgo más bajo o indeterminado bajo, que nos permite ser prudentes a la hora de hacer un abordaje invasivo. Estos son unos ejemplos de cómo yo lo he usado en la práctica clínica habitual. Este es un test que hicimos a un paciente, como veis, que tiene un nódulo pulmonar con una afectación, digamos, posobstructiva o lo que parece un pequeño infiltrado. No está claro dónde empieza el nódulo y dónde acaba, y a este paciente se le ofreció en julio del 19 hacer el test early CDT. El resultado fue positivo y el paciente se intervino de un adenocarcinoma de pulmón PT1B N0M0. Este es otro ejemplo, como veis es una imagen granulosa, es muy típica de estos tags de baja dosis que utilizamos para el cribado, que tiene un poquito menor resolución, pero es más que suficiente para identificar este tipo de nódulos. Este es un paciente con un nódulo en octubre del 19 en el contexto de cribado, que como veis tiene cierto riesgo, está en el lóbulo superior, próximo a la cisura, es irregular, aunque no tiene una clara espiculación, no era calcificado. Entonces le hicimos el test early CDT precisamente porque se le propuso al paciente de cara a esa espera, que según protocolo serían 3 meses para hacer un TAC de seguimiento. Como veis, al ser octubre, el paciente, entre otras cosas, pues no quería pasar las navidades con su familia preocupado de si tenía un cáncer de pulmón o no, hasta averiguar si ese nódulo había crecido en el seguimiento de enero. Y le pareció muy buena idea obtener una muestra de sangre y ver si daba positivo en el test de autoanticuerpos. El resultado fue negativo y pues él disfrutó unas navidades bastante tranquilas, como me recuerda siempre que le veo, porque sigue nuestro programa de cribado. Y esta es la TAC de enero del 2020, donde veis que el nódulo había disminuido ligeramente de tamaño y ha seguido seguimiento hasta a día de hoy. Ese nódulo no se está comportando de forma maligna. Comentaré brevemente los resultados del estudio ECLS, que es un estudio escocés donde se ha utilizado el test de autoanticuerpos como herramienta de cribado de cáncer de pulmón. En Escocia se planteó por la carestía de tags
el uso de este test como standalone, quiere decir que los pacientes participantes en este estudio aleatorizado se les ofrecía la realización del test de autoanticuerpos y en base a los resultados cribado con TAC de baja dosis cada 6 meses o seguimiento habitual. Aquellas personas que daban positivo en el test de EARLY-CDT se hacían una TAC cada 6 meses durante 2 años, mientras aquellos que daban negativo pasaban a una fase de control o standard of care, que allí pues simplemente significaba consultas periódicas y actuaciones basadas en síntomas y no un cribado activo, ¿no? Y lo que se demostró en ese estudio es que se reduce la tasa de estadios avanzados de cáncer de pulmón, o sea, se detectan cánceres en estados más precoces utilizando el test en relación con el grupo de control, con una especificidad muy similar a la ya comentada y una sensibilidad más baja, como ya hemos comentado anteriormente. La sensibilidad para los estadios tempranos es mayor que para estadios más avanzados. Esto es motivo de investigación ahora y tiene que ver con la inmunoevasión de los tumores, que como sabéis va progresando en función de lo avanzado de esa tumoración, ¿no? Entonces los estadios precoces suelen asociarse más a la presencia de autoanticuerpos y los estadios avanzados menos, porque esos tumores empiezan a evadir el sistema inmune. Como este test lo que pretende es identificar estadios precoces, luego no es un problema en cuanto a esa caída en la sensibilidad en estadios más avanzados, donde no hace falta un biomarcador para saber que un paciente tiene un cáncer metastásico pulmonar o un estadio avanzado que se ve a simple vista a menudo en una radiografía de tórax, ¿no? Esta es otra gráfica que demuestra lo mismo, donde veis la separación de las curvas entre el grupo control y la intervención por estadios de cáncer de pulmón. E incluso, aunque de forma no estadísticamente significativa, todavía sí que se aprecia en el gráfico de mortalidad la desviación de las dos curvas, siendo mayor la mortalidad en el grupo control que en el grupo de intervención en el que se sometió al test EARLY-CDT. Tanto la mortalidad por cáncer de pulmón, que son las curvas superiores, como la mortalidad global en las curvas inferiores. Y esto es posible que en los próximos años, según se continúe con el seguimiento de aquellos pacientes que participaron en el CLS, que son más de 12.000, pues se verá si tiene una significación estadística. Entonces, ya concluyo con este proyecto, que es el proyecto REFINE. Es un registro, como veis en inglés, Registry and Follow-up of Indeterminate Nodules Using EARLY-CDT. La idea es seguir nódulos pulmonares indeterminados de esa zona gris que hemos comentado, no de bajo riesgo, no de alto riesgo, sino aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio de que ese nódulo sea un cáncer de pulmón. Para los que se hacen el test de autoanticuerpos, vamos a hacer un registro y ver qué es lo que ocurre. En este registro no se pretende dictaminar qué seguimiento se le ofrece a un paciente concreto desde el punto de vista radiológico o incluso desde el punto de vista invasivo, sino que lo único que pretendemos es tomar nota de lo que se ha hecho con los pacientes con nódulos indeterminados a los que se les ha ofrecido, además de o bien seguimiento radiológico o bien la realización de alguna prueba complementaria o incluso invasiva, el test de autoanticuerpos. Es, como comenté, un proyecto integrado en el PI de Oncología de la SEPAR y becado por el propio PI, y que tuvo su primera reunión del comité científico en octubre del año pasado. La idea es hacer un registro muy sencillo, es basado online con una página web que permite acceder con un usuario y una contraseña a un listado de los pacientes propios que uno va incluyendo. Está abierto a todos los miembros de la SEPAR. Cualquier miembro de la SEPAR, como sabéis, puede participar en cualquier proyecto de los PIs. Es una estipulación básica de los PIs para que todos los miembros de SEPAR podamos participar. Y esta es la hoja de datos del registro basal, que como veis es muy sencilla. Tiene que ver con unos datos muy básicos acerca del paciente y del nódulo identificado, y luego los resultados del EARLY-CDT. Y en la página web lo que disponemos es de registros sucesivos en función del seguimiento que se hace a un paciente concreto con un nódulo concreto, se van incorporando datos. Por ejemplo, si es el caso de un seguimiento por TAC a los 6 meses o al año, se pueden incorporar esos datos. Y hay un número indeterminado o indefinido de hojas de registro para el seguimiento de aquellos pacientes hasta el momento del diagnóstico, si es en el caso de, por ejemplo, invadir el paciente, hacer una cirugía o una biopsia, se pueden también incorporar esos datos. Y así podremos investigar qué impacto tiene el uso del test de autoanticuerpos en el manejo del nódulo indeterminado.
Esta es una adaptación que hicimos no hace mucho de las guías SEPAR y del manejo del nódulo, donde situamos el test de autoanticuerpos en ese seguimiento, digamos, multimodal, que incluye obviamente el seguimiento radiológico, pero también la PET-TAC y la biopsia, ya sea quirúrgica o por punción transtorácica. Y concluyo comentando que la actual pandemia pues, supone un riesgo de demora en el diagnóstico y manejo del nódulo pulmonar y del cáncer de pulmón, como todos sabemos, que la pandemia casi con toda seguridad provocará un aumento en la mortalidad por cáncer de pulmón, que los autoanticuerpos gozan de una alta especificidad para el cáncer de pulmón y pueden ser útiles en el contexto del manejo del nódulo indeterminado, ya sea como herramienta de cribado, reduciendo la tasa de estadios avanzados, como demostró el ECLS, o en el uso combinado de pruebas de imagen, calculadoras de riesgo y el propio test para mejorar el manejo del nódulo pulmonar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Luis. Como siempre, eres un experto en esto, pero nos lo has hecho fácil, llevadero. O sea que muchas gracias. Bien, yo no sé si hay preguntas. Por ejemplo, vamos a empezar por Loli, por el Hospital Povisa. Si nos quieren comentar, no sé si tenéis alguna experiencia en vuestro caso, si tenéis alguna pregunta. Tengo experiencia a propósito de un caso. ¿Eso puntúa? Cuando empecé a ver el tema de los anticuerpos, que de hecho hablé y le mandé 500 o 600 correos al pobre Luis, que lo machaqué para ver cómo ellos hacían, hubo un mes en el que se nos ofertaba gratuitamente, digamos, lo de la prueba del test, seleccionando algún paciente. Justo en ese mes, pues pocos pacientes tenía para poner en nódulos indeterminados, ¿no? Que es donde en principio yo creo que, por lo menos para los novatos, debemos de empezar. Y bueno, bien, en principio es una paciente que tengo a seguimiento porque fue negativo, pero bueno, lo que me valió fue para probar la página del Refine, de darme de alta, etcétera, etcétera. La idea era ya tener un poco más establecido el manejo aquí en el hospital, pero mover la maquinaria de un hospital, que os voy a contar, que no sepáis, supone mucho trabajo y mucho tiempo. Mañana o pasado tengo una nueva reunión, ya lo escribí y lo protocolicé un poco lo que haciendo el seguimiento ¿no? que planteó Luis. Pero bueno, aún estoy ahí con ganas de empezar. Es más, yo encantada de que vosotros presionéis desde la pública, desde el Sergas, porque si está disponible para la pública, claro, el volumen de gente es mucho mayor. Aquí en el hospital, en principio, solo empezaremos con privados. No se va a aplicar a la pública, en principio, aunque ahí estoy intentando convencerlos por el problema del coste, claro. Entonces, no sé, Eduardo, vosotros en vuestra pelea, ¿cómo vais? Bueno, pues nosotros tampoco hemos utilizado el test, pues estamos en la misma situación, ¿no? Como es asistencia pública, pues necesitamos que nos lo autoricen. Es una pena que no se hayan podido conectar, han tenido problemas técnicos del Hospital de Coruña, porque creo que tenía un poquito más avanzado la parte esa de la autorización del uso del test. Nosotros lo que sí tenemos avanzado es la autorización por parte del Comité Ético de la Consellería para entrar en el estudio en Refine. De tal forma que en el momento que se empiece a hacer el test, pues podríamos empezar ya, ¿no? Y bueno, a falta de la firma por el promotor del estudio y del gestor de los datos. Pero efectivamente no tenemos experiencia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí que yo analizando toda la información creo que hay que tenerlo en cuenta y que mi duda es cómo no lo estamos usando ya, ¿no? Entiendo que es un poco compleja a lo mejor las matemáticas del asunto y hay que meterse un poco en profundidad para verlo, pero yo creo que, bueno, no lo ha dicho Luis, pero yo creo que las guías NICE ya lo contemplan, los estudios de coste-efectividad consideran que por año de vida corregido por calidad ganada, pues es coste efectivo, efectivamente. Yo creo que hay que darle una vuelta al tema, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con las preguntas aquí. No sé si tenéis preguntas aquí en nuestras salas, compañeros. Sí, mira, Luis, buenos días, muchas gracias por tu charla. Me ha encantado. Yo soy José María García Pérez, jefe de cirugía ortopédica aquí en Santiago. Nos has comentado que en la práctica clínica
Vosotros usáis el test de autoanticuerpos fundamentalmente para definir un poquito más esos nódulos de riesgo intermedio, ¿no? Que precisamente en la práctica clínica hay muchos servicios cuando nosotros usamos el PET, ¿de acuerdo? En esos nódulos. ¿Cómo conviven el test de autoanticuerpos con el PET? Con excluyentes, el test de autoanticuerpo que parece que puede ser más barato, pudiera aplicarse previamente y por tanto evitar más PETs. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una magnífica pregunta. Efectivamente, se podría interpretar como, no sé si un sustituto o una prueba que compite en cierto modo con el PET. Para mí el PET cada vez, y es un sesgo mío que vengo de cribado, ¿no? Es menos útil porque estos nódulos, o sea, cuando tengo un nódulo claramente tumoral, lógicamente pido un PET para estadiar al paciente y para asegurarme de que no tengo que hacer una cobroncoscopia para un ganglio concreto o antes de mandarlo a cirugía. Pero en el caso de los nódulos pulmonares indeterminados, ese rango de entre 6 y tal vez 12, 13 milímetros, es donde el PET a mí me da mucho miedo, ¿no? Hace ya muchos años, cuando volví a España y me incorporé a la clínica, la primera publicación que sacamos en Pamplona, que fue un Blue Journal, tenía que ver con el valor del PET-TAC, o más bien la falta de valor del PET-TAC en ese tipo de nódulos, en el contexto de cribado, ¿no? Donde veíamos muchos falsos negativos en el contexto de adenocarcinomas de pulmón detectados por cribado, que tenían poca avidez por la FDG, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho el PET en cuanto a falsos negativos cuando hablamos de adenocarcinomas de entre 6 milímetros y 12 milímetros, ¿no? Que te dé un falso negativo y bueno, te dé una falsa sensación de seguridad. Entonces, en ese contexto, a mí me gusta este test porque es diferente en ese sentido, ¿no? Pero no deja de ser competencia con el PET-TAC. Se puede optar por una cosa o por la otra. Las PET-TAC son caras, más caras que el test no es barato, pero desde luego la PET-TAC es más cara, hasta 4 veces más, ¿no? Y yo siempre lo veo como algo complementario. Digamos, lo más práctico del asunto, que yo al principio cuando se me propuso el uso de este test no le di honestamente mucha importancia, es el hecho de que es una muestra de sangre, ¿no? Y a los pacientes esto les resulta muy atractivo, cosa que yo de verdad que no me lo pensé en ese momento. Pero lo que supone el engorro de la PET-TAC, de tener que venir a hacerte esa prueba, por no hablar del tema de la radiación, etcétera, que preocupa, porque es bastante radiación un PET-TAC, y a algunos pacientes les empieza a preocupar eso. Y el engorro también, de luego, bueno, que es radioactivo y no puedes estar con embarazadas y con niños y otras cosas, que a algunas personas cuando se lo explicas les angustia un poco. El atractivo de sacarse una muestra de sangre y te dan un positivo o negativo, pues parece que es bastante interesante para los enfermos, ¿no? Y bueno, en eso me baso. No se ha hecho la comparación, ¿eh? No se ha hecho una comparación, ningún estudio que yo conozca comparando PET-TAC en esta circunstancia con el test de autoanticuerpos, pero sería interesante hacerlo. Luis, en todo caso, tú lo plantearías siempre aplicar el test después de un score de Mayo o incluso de Brock, ¿no? No después del Herder con el PET, sustituirías el PET directamente, ¿no? Eso es. Porque son generalmente nódulos que vas a hacer seguimiento, ¿no? Entonces, la cuestión es qué haces mientras esperas a ese TAC de seguimiento donde el paciente pues tiene esa incertidumbre, ¿no? El caso que comento fue tal cual, ¿no? El hombre me dijo, oh, es que vienen las Navidades y yo ahora me dices que es que dentro de 3 meses te hago un TAC y ya te vas a quedar tranquilo. Digo, pero ahora ¿cómo paso yo las Navidades? Todo preocupado que tengo ahí un cáncer de pulmón, ¿no? Y le dije, pues tienes esta opción. Y dijo, pues eso, ¿sabes? Dame eso de sangre y bueno, si me da negativo, pues bueno, no me quedo un poco más tranquilo. Y así fue, ¿no? Y aunque eso es una anécdota, pero realmente es donde yo creo que encaja muy bien este tipo de test, ¿no? Porque hay una publicación que mira el porcentaje de nódulos que te reubica, digamos, en cuanto a riesgo el test y es un 30%, ¿no? De nódulos indeterminados pasan o bien a ser de más riesgo, que son la mayoría, o bien a ser de menos riesgo en función del resultado del test de autoanticuerpos. O sea que puedes esperar que un 30% de los pacientes que tienen un nódulo indeterminado que no sabe realmente qué hacer aparte de un seguimiento radiológico, el test te puede o tranquilizar o bien cambiarte un poco la estrategia y cruzar ese umbral de invasividad, ¿no? Así es. Luis, en principio está contemplado para hacer el test una vez, ¿no? No sé.
pero el que paso del tiempo te pueda cambiar esta idea y a lo mejor hacerlo como seguimiento, igual que repites un PET, a lo mejor al cabo de un cierto tiempo, el que pueda positivizarse a lo largo del tiempo y repetir el test, ¿está contemplado o lo ves como improbable? Cuando propusimos inicialmente el Refine, y hay otro proyecto que se llama el Define, que es prospectivo, que ahora mismo tiene un subproyecto en hospitales, 3 hospitales catalanes, que se ha enviado a los comités éticos y está en ciernes. La idea era hacer varios tests, uno en el momento basal y otro al año. Y fueron los de OnKimmune, que es una empresa inglesa, que son los que tienen el test de autoanticuerpos, los que nos dijeron que eso no tenía ningún sentido, porque básicamente el test es positivo cuando es positivo, que suele ser muy precozmente, incluso años antes de que aparezca el nódulo. En el caso del ECLS, por ejemplo, estudio escocés, claro, tienes un test positivo y te tienes que hacer tags seriados hasta que aparece potencialmente el nódulo, o el nódulo que pueda ser el cáncer crece, ¿no? Y esa es la manera que tú te enteras en algunos pacientes que tienen un cáncer de pulmón. Entonces, ellos nos dijeron que no tenía ningún sentido repetir el test, que con uno te vale, y es más, que los cánceres, según avanzan, en vez de volverse positivos, pueden incluso negativizarse el test de autoanticuerpos, o sea que sería casi como contraproducente, ¿no? O sea que al final lo hemos dejado en una sola muestra y se acabó. Lo digo porque realmente entonces no es caro, en base a esto. Lo digo. Sí, no tienes que hacer seguimiento seriado. Que es una prueba cara. Bueno, por los términos más o menos que manejamos del dinero, que ya sabes que cuando les preguntas nunca te quieren decir lo que cuesta, pero bueno, más o menos, sabiendo lo que cuesta la prueba, es un test barato, vamos a llamarle, porque comparado con un PAC, con un PET-TAC es un tercio a lo mejor del precio, y eso lo vas a repetir varias veces, incluso comparado con un TAC. Entonces, por eso digo que una de las críticas que se nos hace a la hora de llevarlo o tal, es que pues vale tantos euros. Joder, pues al contrario, ¿no? Yo creo que en base a esto que dices y lo que ya habíamos hablado, no es caro. No solo no es caro, sino que incluso hasta podríamos considerarlo barato, entre comillas, ¿no? Bueno, depende, claro, y depende cómo lo sitúes, porque hay una publicación de coste-eficacia que lo sitúa por debajo de los 30.000 euros por ABAC, ¿no? Que es lo que la NICE inglesa considera coste eficaz aceptable para el sistema de salud inglés. Creo que no excedía los 15.000 dólares por ABAC, pero si miras, por ejemplo, y eso es para el manejo del nódulo pulmonar. Otra cuestión es si lo usas como lo usaron los escoceses en el estudio escocés, como un test inicial sin prueba de imagen acoplada, que a mí me parece un error, pero bueno, se hizo así en Escocia porque ellos tienen mucha limitación de acceso a las tags, y entonces decidieron, vamos a poner primero el test y luego los que dan positivo hacemos cribado cada 6 meses con tag, ¿no? Eso surgen dos problemas. Uno es que puedes tener un test positivo y el nódulo todavía es demasiado pequeño para que sepas qué hacer con él, porque el test puede dar positivo 3 o 4 años antes de que el cáncer sea clínicamente relevante. Y luego tienes el problema de que, claro, estás poniendo el test por delante con su sensibilidad relativamente modesta, que lo que tiene es la alta especificidad y que se combina muy bien con la alta sensibilidad del TAC, ¿no? Y el análisis, por lo menos preliminar, de coste-eficacia en el ECLS no es favorable, ¿no? Por dos motivos. Uno es ese, como lo usas de test standalone, es un problema, y luego que, claro, tiene muy poco seguimiento como para poder juzgar si va a salvar más o menos vidas, que eso lo iremos viendo en función del seguimiento adicional que se haga a esos enfermos. O sea que de momento se ha demostrado que es coste eficaz en el manejo del nódulo pulmonar y de momento no está tan claro que sea coste eficaz como una prueba de cribado standalone sin un TAC acompañante, ¿no? Sí, no, yo me refería en el nódulo indeterminado, que es yo donde lo veo, creo, ¿no? Yo también, yo es que también lo veo ahí, sí. Posiblemente el cribado también, pero yo creo que combinado con TAC, no lo veo solo, ¿no? En ese sentido, respecto al seguimiento, también hay que aclarar, creo, ¿no? que no es aplicable el test si hay un antecedente de cáncer previo, ¿no? Porque evidentemente el paciente puede tener anticuerpos ya previamente, ¿no? Entonces tampoco sería un caso, ¿no? Exacto, yo no lo haría en una persona que ha tenido un cáncer de pulmón, se curó, ¿no?
y 3 años después quieres, no sé, luego le haces un TAC y tiene ahora un nódulo nuevo. Desde luego ahí ya yo creo que no es especialmente útil, ¿no? Sí, Luis. Bueno, sí, Andrés, sobre eso. En primer lugar, felicitarte por la ponencia que has dado de forma muy clara. Ayer aproveché para leer tu último artículo que creo que has citado durante esta ponencia en el Journal of Thoracic Oncology, donde haces una review muy clara de los diferentes biomarcadores, y en la cual se puede ver que además de los autoanticuerpos hay muchísimos biomarcadores más, ¿no? Como has dicho. Y que hay también muchas vías de toma de muestras, no solo sanguíneas, sino también aire salado, en esputo, bueno, diferentes vías. Yo no sé si tienes experiencia con otros biomarcadores y qué diferencias puede haber con respecto a los autoanticuerpos, ¿no? Por ejemplo, los microRNAs, que bueno, también parece una vía esperanzadora en el manejo de los nódulos pulmonares. Así es. Bueno, yo trabajo en un proyecto ya desde hace muchos años con el grupo de Huelva, con Pereira, en metabolómica aplicada a la detección precoz del cáncer de pulmón y luego al seguimiento. Tenemos ahora un proyecto de la SEPAR también que se llama Promoter, que es un seguimiento de pacientes operados, ¿no? Que participa María Rodríguez enviando casos, ¿no? Y son pacientes que les hacemos metabolómica en el momento basal de un estadio temprano de cáncer de pulmón y cada 3 meses muestras de sangre para metabolómica durante el seguimiento para ver si podemos detectar con metabolómica una recidiva antes de que la detecte pues, el seguimiento habitual con escáner, por ejemplo, ¿no? Y bueno, he de decir que la metabolómica es un mundo, ahí llevamos muchos años trabajando y resulta complejo porque yo esto no lo conocía, pero la metabolómica, por ejemplo, cuando quieres estudiar una serie de muestras, tienes que procesar todas las muestras a la vez. No puedes procesar unas un día y otras otro día, porque todas tienen como una referencia interna de cómo las procesaste en ese momento, del espectro que recibes. No haces un análisis cuantitativo, sino que es un espectro de análisis más bien cualitativo, ¿no? Entonces tienes que procesar todas las muestras a la vez, ¿no? Y me he encontrado con una serie de limitaciones, bueno, por ejemplo, en la metabolómica también el índice de hemólisis, ¿no? Que la calidad de la muestra que envías es determinante para el correcto análisis de la misma, ¿no? O sea, que tiene ciertas limitaciones. Desde luego, con el test de autoanticuerpos no hemos tenido ningún problema de obtener la muestra. Hablamos yo lo que hago, mi sistema es hablo con bioquímica y digo, ahí te va un paciente, ¿no? Vas a recibir la muestra y la tienes que enviar a Valencia, ¿no? O sea, que el manejo de la muestra es relativamente sencillo y mucho más sencillo comparado con por ejemplo, con la metabolómica. Los microRNAs, que como sabéis se demostró que tienen utilidad en el contexto, por ejemplo, del BioMILD, ¿no? Que era la parte de biomarcadores del MILD, del estudio italiano, que demostró también ser positivo en screening, ¿no? Que aunque no al inicio, pero con el seguimiento durante años ha demostrado que también se objetiva una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón con el cribado. Ellos utilizaron microRNAs y demostraron que, bueno, que tenían su utilidad en ese digamos, subgrupo de pacientes del MILD, llamado BioMILD, que se hacían microRNAs para el seguimiento, ¿no? Yo no he trabajado con microRNAs, pero por ejemplo Luis Montonga, que sí ha trabajado, que es el investigador de cáncer de pulmón en el CIMA y coautor de la publicación del JTO, que trabaja muy activamente en la IASLC y él está trabajando en una firma de biomarcadores, entre comillas, son marcadores de riesgo en muestras quirúrgicas, ¿no? En biopsias. Él no tiene mucha fe en los microRNAs porque son biomarcadores muy lábiles, ¿no? Bueno, difíciles de trabajar con ellos. Pero bueno, desde luego el BioMILD ha demostrado que sí que se puede utilizar en ese contexto, ¿no? Y luego están todos los demás que tienen diferentes fases de evolución, ¿no? La idea es que en el futuro, pues lógicamente suplanten incluso las técnicas de imagen en cuanto a su sensibilidad, ¿no? Pero de momento los más avanzados son esos, ¿no? Y bueno, a ver, luego tienes los paneles de biomarcadores también, ¿no? Los que trabajó Ramón Marrades, que ahora se está trabajando también desde Barcelona en un proyecto utilizando esos biomarcadores, ¿no? Creo que lo están trabajando con Pfizer, si mal no recuerdo,
investigando pues, la utilidad de los biomarcadores convencionales, un panel de biomarcadores convencionales de antígeno en la detección de cáncer de pulmón. Aunque la publicación del Blue Journal de Ramón y el grupo catalán pues, era en nódulos importantes, ¿no? Eran pacientes que realmente tenían una alta sospecha de cáncer ya de por sí, ¿no? Y ahí sí que los biomarcadores parecían ser los tradicionales, o esa firma de biomarcadores tradicionales parecía ser útil, ¿no? También. Pero es otro contexto un poco diferente, ¿no? Ya de alta sospecha de cáncer y dices, bueno, me ayuda a tomar decisiones, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. Loli, ¿tenéis algún comentario que hacer? ¿Alguna...? No, en principio no. Yo no sé si a alguno de mis compas se le ocurre algo, pero en principio yo creo que no. Aparte de que ya estamos oyendo a los pacientes en la puerta. Sí, yo igual. Bueno, pues yo creo que entonces no nos vamos a robar más tiempo. Muchas gracias, de verdad, Luis. Llevamos ya 1 hora, creo, de sesión. Hemos tenido más de casi 50 personas viéndonos también. Bueno, siempre es un placer escucharte. A mí personalmente me encantaría poder colaborar contigo en el estudio Refine y, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, de verdad, sinceramente. Igualmente. Gracias a vosotros. Gracias. Cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias igualmente.